antes de la pobreza, pero las cifras son robustas, creo que los institutos de estadística en la región son muy sólidos, producen información válida. Acá mismo, porque en Lima, Canal 34, Movistar, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, y nosotros hemos tratado a lo largo de los últimos años, en particular acá en Exitosa, esta contradicción entre las cifras gloriosas para nuestros conductores de la economía en términos de crecimiento macroeconómico, pero estos no han ido de la mano con un cambio real en la vida de la inmensa mayoría de ciudadanos. Y esto lamentablemente no solo ocurre en el Perú, al punto de que el ganador, uno de los ganadores del último premio Nobel de Economía, ha llamado la atención sobre este tema, ¿no? Y está con nosotros para hablar de esto Sebastián Weisgrace, es especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF de Argentina. Bienvenido, Sebastián, gracias por estar acá. Gracias, Nicolás, por la invitación. Ustedes hablan, y tú hablas, Sebastián, por las cosas que he estado leyendo, de que a la hora que hablamos de pobreza no tenemos que hablar solamente de cuánto dinero percibes, sino tienes que hablar de en qué condiciones vives para saber si eres pobre o no. Sí, efectivamente. A ver, la pobreza, partimos totalmente de acuerdo con lo que señalás. La pobreza es algo que va mucho más que billeteras vacías, que falta de ingresos. La pobreza tiene que ver con el acceso a condiciones de vida digna, acceso a agua, saneamiento, una vivienda digna, acceso a la seguridad social, acceso a determinadas cuestiones que implican que un hogar, una familia, esté fuera de otro tipo de privaciones que no son medidas por los ingresos. De ahí a que esta semana se presentó una propuesta para que el Perú, como muchos otros países de la región, pueda tener un índice de pobreza multidimensional que no reemplace la pobreza por ingresos. La pobreza por ingresos es importante. Es una cifra que es una interesa. Cifra establecida, que se mide, que todos la conocen, etcétera, pero con las mismas fuentes de información y con el involucramiento del Instituto Nacional de Estadísticas se puede calcular este tipo de privaciones que vos comentás y que afectan el día a día de una familia. Claro, y que miden la pobreza real, es decir, porque tú puedes, porque acá hay varios fenómenos, ¿no es cierto? Tú puedes tener, digamos, si tú en el Perú ganas por encima de lo que se supone que es la canasta básica familiar, 1.800, teóricamente ya no eres pobre, ¿no es cierto? 1.800 soles pero aproximadamente para cuatro. El problema es que vives en una casa donde no hay agua potable, ¿no? Donde no hay alcantarillado. Si te enfermas tienes que ir a un sistema de salud absolutamente precario. Quieres educar a tus hijos, los tienes que llevar a colegios públicos que se caen a pedazos. Es decir, tienes una vida de pobre, o sea, no, pero según las estadísticas no lo eres. O sea, tu realidad te dice que sí, pero la estadística dice que no. Y ese es el punto, Nicolás, porque cuando medimos solamente por ingresos, el ingreso va a depender de cuánto crece la economía, de si mejora o no mejora el empleo, si mejoran o no mejoran los salarios o los subsidios o las transferencias que reciben los hogares. Pero la única forma de solucionar esto que vos estás planteando vinculado al acceso de bienes y servicios y ojalá de calidad es tener indicadores que den cuenta de eso, que den cuenta del acceso a la educación, de que si un chico o una chica accede con retraso, si accede a agua potable, si tiene un sistema de saneamiento seguro, si tiene conectividad, electricidad. Porque esto lo que permite, no solamente el tener un índice, sino ver las dimensiones por separado, es poder aplicar políticas. Digo, y eso después, bueno, ya corresponde a las autoridades y a los gobiernos, al MIDIS, a la educación, etcétera, dar respuesta con políticas concretas. Claro, y el tema, yo también estoy llamando la atención sobre otro fenómeno bien particular, ¿no es cierto? Que es, o sea, es inevitable que haya políticas de asistencia social, sobre todo a la gente que está en condiciones de extrema pobreza, pero tenemos que, es decir, partir de la convicción de que en eso no va a resolver el problema. El problema lo va a resolver una economía sana, donde haya empleos estables, donde haya producción, donde haya industria, donde haya agricultura expansiva y moderna, donde haya, en el caso del Perú, un turismo. Tenemos 4 millones de turistas, Sebastián. Podríamos tener 40 millones con todo lo que tenemos para ofrecer, pero en fin.
Pero hay otro fenómeno paralelo que nos está llamando a nosotros mucho la atención, que hay gente que era de clase media, que perdió su negocio por la pandemia, que quebró el negocio, que se quedó sin empleo. La última estadística que he visto es que hay 1 millón de peruanos buscando trabajo en este momento, y muchos de ellos eran gente de clase media hasta hace no mucho tiempo. Entonces es gente que vive en barrios que no son de pobre, pero que no tiene dinero. Exitosa. O sea, no tiene ingresos, no puede pagar sus cuentas, no puede pagar sus servicios. Su lucha cada mes es que no le corten la electricidad. Entonces, sí, eso también es una mirada que hay que incluir, ¿no es cierto? No, para entender la sociedad en la que vivimos. Y en estas mediciones están incluidas. Con relación al primer punto, efectivamente, y no solamente en el Perú, digamos, esto igual no soluciona. Digamos, uno puede decir mal de muchos, pero no es la idea. Los países, posteriormente a la pandemia, de hecho, si uno ve la tendencia de Perú, hasta antes de la pandemia hubo una reducción de la pobreza, seguramente no la esperada, siempre uno quiere que se reduzca más. Posterior a la pandemia, los indicadores tuvieron un poco más de complejidad. Me parece que estos temas que vos estás mencionando, vinculado a las dificultades laborales que está afectando a varios países de la región, yo vengo de Argentina, dentro de un país que también tiene dificultades económicas y que ha tenido más crisis económicas en los últimos años, implica justamente dar respuesta a que haya procesos de crecimiento sostenidos en el tiempo como condición necesaria, empleos de calidad, etc. Pero hasta que eso ocurra, los programas de protección social que uno espera que terminen en el tiempo, que tengan un principio y que tengan un fin, de alguna forma dan sostén a estas situaciones de pobreza muy extrema, esta pobreza que nos avergüenza, esta pobreza que no es aceptable como sociedad, que es tener, por ejemplo, niveles elevados de desnutrición, carencias. Las cifras que nos han dado en las últimas semanas es que más de 16 millones de peruanos están al borde de la crisis alimentaria, que hay gente que no come 7 días a la semana, que no come 3 veces al día, que se va a dormir sin haber comido. Por eso, digamos, y todos los países nos pusimos una meta, digamos, es una meta aspiracional, si se quiere, de a 2030 reducir la pobreza en todas sus formas. Para poder reducir la pobreza en todas sus formas necesitamos instrumentos de medición que tengan en cuenta estas diferentes dimensiones que tienen que ver con el acceso al agua, a la nutrición, al saneamiento adecuado, al acceso a servicios, efectivamente para que haya un rediseño de políticas y un rediseño de los presupuestos públicos. Además, hay un tema que es bien interesante, que es la fragilidad. O sea, porque en una economía tan informal como la nuestra, donde la gente vive en la sobrevivencia, si superas un mínimo nivel de ingresos que supuestamente alcanza para pagar la canasta básica, ya no eres pobre. Pero esto es el miércoles, pero el jueves te enfermaste porque contrajiste una infección intestinal y estás jueves, viernes, sábado, domingo sin poder trabajar 4 o 5 días, ya eres pobre. Ya volviste a ser pobre porque no tienes ninguna capacidad de ahorro, no tienes cómo darle de comer a tu familia. Entonces, yo creo que lo importante de la señal que ustedes están dando, Sebastián, es no nos engañemos con esos números, porque no están reflejando la realidad de la gente. Sí, y efectivamente en la niñez, y acá no me pongo la camiseta de UNICEF, la pobreza es un fenómeno mucho más difícil, mucho más perverso, porque cuando no solucionamos la pobreza en los primeros años de vida, en los primeros 1000 días, la pobreza es muy difícil después poder revertir. Uno siempre dice que todos conocemos que la riqueza se hereda, ¿no? Se hereda de generación en generación. Pero la riqueza, y la pobreza se hereda, pero de una forma mucho más perversa. Se transmite de generación en generación. Chicos que nacen en hogares en situación de pobreza y que esto se va perpetuando a lo largo del tiempo. Por eso es importante, en esta semana de la inclusión social que organiza el Perú, poner esto en la mesa, poner esto en la discusión. Ver qué es lo que está funcionando, ver cómo se mide.
que las mediciones sean robustas. La medición que se está presentando es una medición que la realizamos muchísimos países de la región y de fuera de la región. Sebastián, pero ¿tenemos números reales de lo que es la pobreza en el Perú hoy? Sí, totalmente. ¿Y cómo estamos? A ver, la pobreza monetaria tuvo una caída importante, te mencionaba, hasta 2020. Hoy está en torno a 29 puntos. Está en el promedio, a veces sirve las comparaciones con la región. Está en el promedio latinoamericano. Hay países que estamos arriba. Argentina es uno de ellos. Argentina está en torno por arriba del 50%. Qué horror. Uruguay, Chile que están por debajo. Costa Rica, etc. Pero, a ver, creo que hay una tendencia a que esta pobreza se vaya reduciendo, que tengamos reducciones en los niveles de pobreza. Obviamente se tienen que dar condicionantes macroeconómicos que en el Perú se vienen dando. Lo que vos mencionás de la informalidad creo que es el principal determinante. Políticas de inclusión laboral, políticas de transición al mercado de trabajo, políticas de formalización, porque efectivamente la informalidad es digamos, uno de los principales determinantes de la pobreza. Pero las cifras son robustas, creo que los institutos de estadística en la región son muy sólidos, producen información válida. Acá mismo, porque ha habido intenciones, presión política sobre los técnicos que miden ¿no? Y en realidad deberías agradecerle a los técnicos por la información que te están dando, porque ese es el insumo para enfrentar la realidad que tienes, conociendo cuál es, ¿no? No molestarte por los números, sino reconocer esa realidad y cambiarla, ¿no? No me atrevería, digamos, a hablar obviamente, de cuestiones que ustedes conocen en mayor medida. Simplemente lo que uno puede ver desde afuera es que hay solidez y que hay robustez en los datos, que ahí no hay cualquier persona puede replicar la información que se produce del MIDIS, que se produce del Instituto de Estadísticas. Esperamos que el año que viene, ahora tenemos una propuesta que se acaba de presentar esta semana. El compromiso es que hacia febrero o mayo del año que viene ya el Perú tenga un índice multidimensional de pobreza que va a ser presentado, que va a haber datos y que estos datos sean públicos, que se puedan contrastar, que sean transparentes, que sirvan para rendición de cuentas. Ese es el camino que está transitando el país y que en ese sentido me parece que va en la buena dirección. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, por lo que están haciendo. No, y una vez más, ¿no? O sea, los políticos tienen que entender la trascendencia que significa tener información real y confiable sobre lo que estamos viviendo y sobre la gravedad de la situación, porque no solamente estamos hablando de demasiada gente que vive en la pobreza, sino que niños en la pobreza son niños desnutridos, niños anémicos que van a ser adultos disminuidos y que además acceden a un sistema educativo de muy mala calidad. Yo no sé si la cifra es cierta, pero se ha dicho que hay cerca de 8 millones de peruanos que no han terminado la escuela en el Perú, no han terminado el colegio. Entonces, mal alimentado y encima mal educado, ¿qué oportunidad puedes tener en la vida? Estás condenado a ser pobre, ¿no? Por eso, cada vez más tenemos que apostar a que las políticas que implementemos no estén basadas en opiniones, estén basadas en datos, estén basadas en evidencia. Sebastián, muchas gracias.